Saludos, apreciados interesados en la información administrativa, contable y financiera. Vamos a seguir haciendo videos en base a los elementos contables. Ya hicimos un primer video hablando de los activos y este segundo video es en base a los pasivos del negocio. Y dentro de el requerimiento que nos obliga a tener un pasivo dentro de las partidas contables es que surgen de una obligación a raíz de sucesos pasados que se debe cancelar en el futuro. Los pasivos generarán salida de efectivo en base, ojo, al futuro y representan deudas y obligaciones a pagar con terceros. En base a la importancia de los pasivos, representan la obligación que sirve para generar ingresos, dar liquidez y medir el valor real del negocio, porque el pasivo nos da un dato muy importante como lo es las deudas del negocio. Y lo que debemos entender de los pasivos es que esto deben ser obligaciones o deudas positivas, porque si usted pide, en este caso, un préstamo a un banco, entonces debe ser para generar adquisición en materia prima, insumos, mercancía, bienes, y todos estos que le nombré, tanto de inventario como de propiedad, planta y equipo, generan beneficios económicos a futuro. Ya cuando usted pide un pasivo o genera un pasivo en base a una obligación, una deuda con tercero para pagar más deuda, entonces es una deuda mal registrada. En este caso, ojo, en base a que vamos a obtener un compromiso con un tercero para pagar más compromiso, y eso no es correcto. La idea de los pasivos es que generen beneficios económicos en base a pedir esa deuda, solicitar ese préstamo para generar beneficios en base a activos, en este caso que nos generen beneficios, buscando que sea un pasivo positivo. Tampoco puede generar, ojo, un pasivo en base a lo ilegal, de pedirle préstamo a terceros que no son entidades de ahorro y préstamo, que no son bancos sino personas naturales que prestan dinero y que usted no sabe de dónde se proviene ese dinero, si es de hechos lícitos o de hechos ilícitos. Entonces usted está generando un pasivo ilegal dentro de su negocio que le puede traer consecuencias legales a futuro. Y en base a los pasivos, ojo, estos generan liquidez o equivalente al efectivo y también generan control y dan valor empresarial ante los organismos que otorgan crédito. Y ahí donde hablamos de asignación de recursos positivo, una deuda positiva, porque si usted paga su pasivo ante este organismo al cual le pidió ese préstamo, entonces tendrá un récord positivo para generar más créditos, porque en base a su récord de crédito generará más crédito en este caso, que es un crédito para, repito, generar beneficios a futuro. El objetivo de los pasivos es cuando se usa de forma estratégica que cumplan los objetivos clave para el crecimiento y la operación de una empresa. Es aprovechar el apalancamiento financiero recibido de estos terceros que sean, ojo, legales como banco, entidades de préstamo, que permitan ese crecimiento empresarial. Los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes. Corriente porque se esperan liquidar en el ciclo normal de operación en 365 días, los 12 meses siguientes, o no corriente porque se esperan liquidar después de 365 días o más de 12 meses, más de un año. Entonces hay que tener en cuenta, ojo, que en cuanto a la clasificación de los pasivos están los de corto plazo corriente y los de largo plazo no corriente. Los pasivos representan una obligación presente de una entidad surgida de eventos pasados cuya liquidación se espera que resulte en una salida de recursos, dinero, que incorporan beneficios económicos. El pasivo es una cuenta real de saldo acreedor porque aumenta por el haber y su naturaleza es que disminuye por el debe, repito, y aumenta por el haber, por eso es de saldo acreedor. En cuanto a los pasivos, ojo, son el dinero que la empresa debe a otro, son una fuente de financiamiento, pero también una obligación que debe cumplirse, y en los estados financieros se registran en el estado de situación financiera llamado balance general,
y su correcta clasificación y medición son esenciales para evaluar la salud financiera de una empresa, porque si sus pasivos superan a sus activos, entonces usted tendrá ya un problema. Sus deudas están superando a sus activos, y si son deudas malas, peor. Tendrían que ser deudas buenas para decir, bueno, sí, yo estoy endeudado, pero en base a pasivos positivos que generan beneficios económicos a mi negocio. Pero si yo estoy endeudado en base a pasivos negativos, como pago de intereses, de otros préstamos, como pago para otros préstamos que tuve en el pasado, entonces son pasivos negativos. Y el pasivo se entiende por la obligación empresarial, y su naturaleza dinámica o contable, repito, disminuye por el debe y aumenta por el haber. Aumenta porque tiene nuevas obligaciones que pagar a futuro, y disminuye porque usted paga esas obligaciones. Es una cuenta de saldo acreedor y es real lo que representan los deberes de la empresa y forman parte integral del estado de situación financiera. En base, ojo, a entrada de dinero cuando asumo la deuda porque nos dieron el préstamo, y salida de dinero porque pago la deuda o sus intereses. Y en la clasificación de los pasivos, cuando hablamos de pasivos corrientes, son una obligación que la empresa debe liquidar en menos de un año. Y si son no corrientes, en más de un año o en varios ciclos operativos. Entonces debemos entender, ojo, por los pasivos que deben clasificarse de manera correcta, cuando sean corrientes o cuando sean no corrientes. Y su característica esencial es salida de recursos económicos que representan recursos que inevitablemente deben salir de la empresa para cumplir con las obligaciones pendientes. Y esto debe estar soportado por documentos obligatorios que usted debe tener dentro de su empresa para tener soporte de esas deudas que tiene con terceros. Y el pasivo lo representa una compra. En este caso puede ser que usted compre y en ese momento esa compra quede pendiente por pagar a futuro. Entonces no representa una salida de dinero en ese momento, sino cuando usted pague esa compra. También puede ser pasivos que se generan en base al recurso humano, a su sueldo y salario que lo deje por pagar a futuro. Entonces en ese momento nace una deuda en base a su recurso humano o a las personas que trabajan para usted, que en muchos casos se da de empresas que pagan sus obligaciones salariales a futuro. Entonces el pasivo puede nacer en base a muchos elementos contables que nacen, ojo, en base a los elementos que fusionan la contabilidad. Y se reconocerá un pasivo cuando sea probable que el pago sea una obligación presente y se derive de salida de recursos o pueda ser evaluada con fiabilidad según las NIF. En este caso el pasivo, ojo, se obliga de una obligación que nace en el momento presente, que nace de otro hecho contable, como puede ser una compra, repito, como puede ser un pasivo ante su recurso humano, como puede ser un préstamo, etcétera. Tendríamos que evaluar en base al reconocimiento, a la medición y el registro de ese hecho contable que, repito, usted evaluará en base a su análisis contable, de que usted es el responsable de crear ese hecho contable. El pasivo constituye el conjunto de deberes y obligaciones financieras que una empresa adquiere, las cuales se formalizan mediante documentos y requieren una futura salida de recursos. Se define como una cuenta real de saldo acreedor que se integra en el estado de situación financiera, reflejando fielmente las deudas pendientes de la empresa. Estas responsabilidades se organizan según su exigibilidad en categorías corrientes y no corrientes, como se explicó, permitiendo así una gestión estructurada de los compromisos a corto plazo y, ojo, la naturaleza técnica del pasivo, que son deudas que moldean la estructura económica y legal de una empresa. Entonces ya debemos saber, repito, que la naturaleza, en este caso, de los pasivos es que disminuyen por el debe y aumentan por el haber, siempre respetando ese principio contable, que primero siempre registramos los hechos contables que van por el debe y después que van por el haber, quedando el pasivo como uno de los registros últimos en un asiento contable. En este caso vamos a hacer 3 ejercicios sencillos de pasivo. En este caso un pasivo que aumenta en el momento de una compra, ejemplo de un equipo del negocio, propiedad, planta y equipo, que en un futuro haremos un ejercicio o un video con ejercicio de este tipo de activos no corrientes, propiedad, planta y equipo.
Entonces vamos a suponer que compramos un punto de venta que tiene un costo de 1.000 bolívares y que en ese momento de nacer el hecho contable, el que nos vende el equipo nos dice que le podemos pagar en 15 días. Entonces en ese momento nace una deuda, una obligación a futuro. ¿Y por dónde aumentan mis pasivos? Por el haber. En este momento estoy registrando, ojo, la compra de un activo que aumenta mis activos y también aumenta mis pasivos, que en este momento asumo como deuda. Decido crear la deuda y pagar a 15 días la compra de este activo, propiedad, planta y equipo, ejemplo, punto de venta, que aumenta mis activos, pero aumenta mis pasivos en ese momento. Activo que disminuye y pasivo que disminuye, bueno, la cuenta por pagar que yo pague a futuro, a 15 días, de este equipo, en este momento disminuirá mi pasivo porque estoy pagando. Y en este momento, ojo, queda como que dice conciliada este pasivo que aumentó en este momento de la compra de este equipo, en este momento que lo estoy pagando. Y vamos a suponer que lo pagamos por el banco y en este momento el activo llamado banco, equivalente al efectivo, disminuye. Entonces disminuye mis pasivos y disminuyen mis activos en este momento. Otro de los tipos de hechos contables que nacen dentro de los pasivos es un cobrado por anticipado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que me quieren comprar una mercancía que yo no tengo en ese momento, pero la persona que me va a comprar la mercancía decide pagarla de una vez, como quien dice coloquialmente, amarrar esa mercancía, y la paga por anticipado. En este caso para él será un derecho, pero en este caso para nosotros que estamos cobrando anticipadamente esa mercancía que no tenemos, será una obligación a futuro. Vamos a suponer que él nos está dando 1.000 bolívares por esa mercancía anticipadamente y está entrando el dinero al negocio, pero está aumentando un pasivo, una obligación que tenemos con esta persona de tenerle su mercancía lista a futuro, que ya cobramos. Entonces nacerá una obligación que en este caso lleva ajustes que se harán al momento, ojo, de entregar esa mercancía. Entonces, como pueden ver, en este caso aumentó un activo llamado banco porque recibía el dinero por adelantado y aumentó un pasivo, en este caso mercancía cobrada por anticipado. Entonces, como pueden ver, en el caso de los pasivos existen hechos contables que hay que saber reconocer. Ya sabemos que el tema de lo que es reconocer, medir y registrar lo tienen en el video de activos. Ahí se explicó el concepto de cada uno de estos elementos. Deben ver ese video primero para que puedan entender cuáles son los conceptos de reconocer, medir, registrar. Entonces, como pueden ver, ojo, en base a esta información estamos aprendiendo cómo funcionan los pasivos. ¿Qué debes hacer? Si quieres seguir aprendiendo, hazte un resumen del tema, escríbelo a mano o lo haces en un sistema informático que te permita repasar el tema y aprender más. Si quieres profundizar, tenemos por 5 euros ejercicios de pasivo ya explicado con un video. Se te va a enviar lo que es el formato con la información tanto teórica más amplia, más este formato donde tienes la información, más un video que te explique 5 ejercicios de pasivo de una manera diferente, donde aprendas a reconocer, medir y registrar y practicar constantemente este elemento, repito, llamado pasivo, en base a un video, repito, explicativo. En conclusión de este elemento pasivo, ya sabemos que son obligaciones a pagar a futuro, que se clasifican en pasivos corrientes y no corrientes, que son de saldo acreedor y que representan el estado de situación financiera como las obligaciones o deudas que tiene una empresa. También te recuerdo que tenemos cursos de contabilidad básica y si necesitas saber qué vamos a aprender en este curso, tenemos un video que te lo podemos mandar por WhatsApp mediante este número de WhatsApp, único número de WhatsApp, no hay otro. Si le escriben de otro, no es mi número, y le podemos enviar la información de ese curso donde vas a aprender mucha información del área contable de una manera básica, incluyendo inteligencia artificial y Excel, porque vamos a hacer un curso en base a Excel. Muchas gracias por su tiempo.